¿qué tal? Bienvenidos a este espacio. El día de hoy tenemos el honor de conversar con el profesor Armando Bravo, profesor de yoga de la Asociación Internacional de Yoga y Yoguismo, y es también rehabilitador físico por el Tecnológico de México. Nos acompaña, lo invitamos porque nos va a impartir el primer taller de la formación de profesores de yoga en octubre. Así es que aquí lo tenemos para que nos platique un poquito de lo que se va a tratar y que lo conozcan. Bienvenido, Armando. Hola Livia, hola a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y gracias por esta iniciativa, por este proyecto que encabezas. Muchas Muchísimas, gracias por esto. muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues para empezar, a mí me gustaría muchísimo saber cómo fue ese primer encuentro tuyo con el yoga. ¿Cómo inició? Fíjate que mi primer encuentro con el yoga, a mí siempre me ha interesado mucho el trabajo con el cuerpo físico. Y entonces lo vincularía desde ahí, ¿no? Desde de que siempre me ha gustado el trabajo con el cuerpo físico y en un primer encuentro con ese trabajo físico fue la danza. Y la formación de danza me introdujo a un trabajo físico desde el yoga. Y comparando el trabajo físico que se realizaba en danza con el trabajo físico que se realizaba en yoga, pues me incliné más por esta conciencia corporal que brinda el yoga. Entonces, con el yoga ese fue mi primer contacto. Mi gusto por el movimiento me llevó a estudiar un poco de danza y en la danza clásica, y en la en la formación de danza fue que conocí el yoga. Y me encantó esta forma de trabajar y quise adentrarme cada vez más. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste en el yoga? Tenía como 19 20 años más o menos. Ya han pasado un par de años, hoy tengo 37 y sigo ahí, entonces eso es lo curioso, lo interesante, que sí la danza, el camino de la danza ya no continuó, que también creo que es algo maravilloso, pero a mí en lo personal, el camino del yoga, el camino de la práctica física del yoga, sigue hasta hoy, ¿no? En mí, porque, bueno, ya se va a tocar en esa formación que se va a abrir. El yoga va un poco más allá de la cuestión física, ¿no? Toca otros aspectos del ser humano, que bueno, ya se irán viendo, se irán descubriendo y se irá estudiando todo eso. Es muy interesante que tú nos vas a venir a dar un taller que es sobre el cuerpo, es sobre Gatasta, el yoga físico, y además eres rehabilitador. ¿A ti te parece? A mí me llegan muchos alumnos en donde me dicen, maestra, me lastimé y me dijeron que viniera al yoga. Entonces, de repente terminamos haciendo como fisioterapia en el yoga, que tendría que ser muy específico, porque en una clase de yoga, pues bueno, puede ser restaurativa, pero no para todos. Sí, sí, sí. Fíjate que justo, mira, justo tengo esto acá. Tengo libros de yoga, ya están un poquito viejitos, y libros de rehabilitación física, ¿no? Porque me muevo entre esos dos campos, ¿no? Soy un instructor de yoga que hace rehabilitación física, pero también soy un rehabilitador físico que practica yoga, ¿no? Entonces lo que hago es unir las dos visiones tal cual, ¿no? Mezclarlas. Porque llega un punto en el que ambas se acompañan, no es como que vayan en competencia, es más bien que se acompañan. Desde mi punto de vista, la rehabilitación física acompaña a la instrucción de yoga y la instrucción de yoga también puede dar este toque extra a la rehabilitación física. Entonces, es bastante interesante. Yo desde ahí es donde comparto mi práctica física, ¿no? Ok, y al respecto de las escuelas, eh, en un principio pues había muy poquitas escuelas, ahorita ya hay una oferta muy grande en cuanto a la formación de profesores de yoga.
¿Tú por qué decidiste quedarte aquí en yoga y yoguismo? Sí, esa es una pregunta muy, muy interesante, Livia, y no es que pertenezcamos a la asociación, pero lo cierto es que la didáctica que tiene yoguismo, esta didáctica comprendida en tres niveles que forman un todo, muy, es bastante completa, ¿no? No voy a hablar no voy a comparar, solo voy a decir que esta visión de didáctica que tiene yoguismo es bastante completa porque esta didáctica pasa por los tres niveles, ¿no? De contacto contigo mismo, partiendo del cuerpo físico, yendo un poco más allá, hacia la parte energética, y luego yendo un poco más allá, es más ambicioso todavía, y llega hacia la parte transpersonal, ¿no? Y eso es la invitación de yoga yoguismo, esa es la invitación que les hace esta formación. Sí, en un primer plano entrarle a lo físico, porque tenemos un cuerpo físico que sí hay que cuidar, pero no quedarse ahí. Es ir eso es, la invitación es a ir un poquito más allá, a la parte mental, a la parte emocional, a la parte transpersonal, ¿no? Entonces, eso fue lo que me hizo, esa didáctica que tiene yoguismo y que no he encontrado en otro lugar, es lo que me hace quedarme aquí en la asociación. ¿Ok? Y en cuanto a lo personal, ¿qué es lo que te ha dejado? ¿Qué aprendizaje en lo personal tú has tomado del yoga en tu vida personal? Pues te diría, Livia, que son bastantes, bastantes, bastantes. Pero si pudiera poner uno como base, sería que el yoga, desde la visión, el yoga practicado desde la visión de yoguismo, me ha enseñado a no quedarme quieto. Que si algo me incomoda, que si algo me estorba, que si algo me molesta, que si algo me estanca, que si algo me enferma, trasciéndelo. Ve más allá, ve más allá. Y en ese sentido, pues vienen varias lecciones, ¿no? Acompañando a esa primera, de que no te quedes estático. Esa sería en mi práctica personal lo que he podido vislumbrar, ¿no? Ese no quedarme quieto. ¿Ok? Y por otra parte, si hay personas que están pensando entrar a la formación, ¿tú qué crees? ¿Qué les dirías? ¿Qué pueden esperar vivir en un proceso de un año? Esta formación es de un año. ¿Qué esperarían? Una, que esperen una seriedad en el trabajo que se va a realizar, porque de repente podríamos ver, así lo que comentabas en un principio, ¿no? Como que el yoga ya está bastante socializado, ¿no? En muchas partes este, encuentras estas formaciones, tal vez, no sé, duran un poco menos, no sé con cuál intención, pero esta formación que dura un año, pueden esperar eso, ¿no? Como un año de trabajo, con un año que va a haber trabajo serio, ¿no? Trabajo profesional, trabajo profundo, eh, llevado a la práctica no vista desde el pensamiento fantasioso y mágico, sino bien centrado en la realidad, bien centrado en tu cuerpo físico, en tus pensamientos, en tus emociones, cómo trascender esas cuestiones. Entonces, yo les diría eso, que esperen un año de trabajo para un autoconocimiento físico, para una transformación mental, emocional y para una conexión transpersonal, ¿no? Que es así como está pensado eh, eh, la,
el diplomado, no empezar desde la parte física, lo que mencionabas al principio, Gatasta, que es ese trabajo de, vamos a llamarlo de acondicionamiento físico, uh-huh, y después progresar a un trabajo de este trabajo con el cuerpo energético, mental, para progresarlo a un trabajo más, más meditativo. Entonces yo les diría que esperaran eso, como esta aventura seria de autodescubrimiento llevada paso a paso, porque si algo tiene la asociación es que esto no se hace así al vapor. Esto es un trabajo de un año en el que vas acompañado para trabajar paso a paso, paso a paso. Eso les podría Ok. decir. Y acerca de la comunidad, ¿cómo describirías la comunidad de yoguismo? La experiencia de formarse aquí con nosotros. Porque aparte pues bueno, de la práctica y eso, pues también hay otras cosas, hay retiros que lo acabamos de vivir, hay encuentros internacionales, hay formaciones en línea, hay podcast, hay muchas otras cosas. ¿Cómo describirías la comunidad? Enorme. Si lo tengo que decir con una palabra, eso, enorme. No es una comunidad que está creciendo bastante. Justo yo creo por eso, porque hay un eje, ¿no? Hay un eje, hay un pilar sobre el que todo se está moviendo. Entonces, cuando te encuentras a formaciones donde no es evidente ese pilar central que sostiene todo, no dura mucho, no se expande demasiado. Entonces, en la comunidad de yoguismo eso esperen, expansión, comunidad, crecimiento, aventuras, experiencias, todo eso. Y un acompañamiento con los profes, que todos los instructores tienen como ese, ese cuidado, esa empatía de ser cercano a la comunidad, ¿no? Eso, eso, expansión, aventura, crecimiento, viajes, congresos, conocer gente de todos lados. Eso Así es es. la comunidad. Y es para el que se quiere interesar. Habrá gente que dice, bueno, pues yo no quiero ir a congresos, yo no quiero ir a encuentros, pero hay gente que sí quiere. Entonces, hay para todos. Tú decides en qué te involucras y en qué no te involucras. Tú vas a venir a darnos el taller Asanas en el Gatasta. ¿Cuál es el objetivo de este primer taller que vamos a tener en octubre contigo? El objetivo, si me lo preguntas a mí, yo te diría, este primer encuentro se va a tratar un poco de perderle el miedo. Perderle el miedo porque va a haber una comprensión de tu cuerpo. Perderle el miedo a la práctica porque te vas a dar cuenta que practicar yoga no es desde el primer día pararte de manos. Perderle el miedo porque te vas a dar cuenta que practicar yoga no significa en un primer momento ponerte a hacer algo muy, no sé, muy difícil con el cuerpo. En ese taller de eso se trata, de acercarte al trabajo, a la propuesta de trabajo que el yoga tiene para tu cuerpo físico. Porque ese es un primer nivel, ese es un primer encuentro, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce eso? En practicar, en vivir en tu cuerpo un poquito la movilidad, un poquito la respiración, un poquito la fuerza, ¿no? Y en mi caso, que te decía que mezclo estas dos visiones, la rehabilitación física y el yoga, es eso, ¿no? Entrarle a la práctica física desde la visión de la rehabilitación, ¿no? Entonces, pues eso, a mí me encanta, de verdad te lo digo, me encanta mucho este tipo de talleres donde es el primer contacto, porque en rehabilitación física tenemos algo que se llama apego al tratamiento, ¿no? Uno como rehabilitador físico tiene que
actuar, enseñar de cierta forma que las personas generen un apego a su ejercicio, un apego a su rehabilitación física. Eso lo traslado a la práctica primera del yoga, que los practicantes que conocen el yoga físico por primera vez se apeguen a esa práctica. ¿Por qué? Porque le encuentran sentido, le encuentran cercana y le encuentran sobre todo de beneficio, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo en el primer taller, generar en el alumno el apego a la práctica de yoga vista desde la rehabilitación física. Ok, qué interesante, muchas gracias. Y además también que sepan que no necesitas saber yoga, o sea, tú vas a aprender yoga, Sí, claro. porque es importante que dicen, no, maestra, yo no sé yoga, ¿cómo voy a ser profesora? Esto es desde cero, aprendemos desde las partes del cuerpo, las más importantes, cómo intervienen, qué se hace y cómo hacer las asanas de manera segura. Y conforme va pasando el tiempo, pues más adelante tendremos el de manejo de riesgos, más así vamos yendo paso a paso. Es importante que sepan que pues, no necesitas saber yoga del todo. Más bien, hay gente que si nunca has practicado, puedes hacer la formación desde cero. Y empezamos este próximo octubre 4 y 5. Y pues bueno, nada más para recordar, se divide en 3 módulos de 4 meses, que son 12 meses. El primero es Gatasta, 4 meses. Los siguientes 4 meses son Hatha Yoga y los siguientes 4 meses son Raja Yoga. El Gatasta es el yoga físico, que es el primer taller que tú nos vas a venir a compartir. Y luego el Hatha Yoga es el yoga de la energía, donde vemos chakras, donde vemos la respiración, etcétera, etcétera. Y el Raja Yoga, que son los últimos 4 meses, es el yoga meditativo. Entonces, a lo largo de estos meses vamos a encontrar diferentes maestros especialistas que nos van a venir a compartir sus enseñanzas, así como Armando. Entonces, pues bueno, no hay que perdernos ahorita este yoga que va a ir de la mano de la rehabilitación. Yo estoy muy contenta de que vengas a acompañarnos. Y pues por último, Armando, ¿qué te gustaría o qué les dirías a esas personas que están pensando en inscribirse, que todavía no se animan, ¿qué les dirías tú? Que no lo piensen y que se inscriban. Así, que no lo piensen y que se inscriban porque los beneficios a obtener son todos, absolutamente todos, ¿no? Y por el contrario, pensaría yo que si no te das la oportunidad de vivir esa experiencia, sí hay mucho que vas a dejar, mucha información muy valiosa que vas a perder por dejarla a un lado. Entonces, yo te diría, aún con dudas, aún con miedo, aún con incertidumbre, inscríbete, ¿no? Acércate, alivia las coordinaciones y resuelve tus dudas, simplemente eso, y pruébalo, este primer encuentro, ¿no? Entonces, pues nada, yo de verdad espero que te animes a vivir esa experiencia de transformación personal y me va a dar gusto y me va a honrar mucho poder ser yo quien esté acompañándote en este inicio de la aventura que es el yoga, ¿no? Y te vas a dar cuenta que un año, dices tú, un año, no es nada. Un año en comparación con todo el camino que está por delante y con todo el mundo con todo el mundo de información que vas a descubrir, un año se te va a ir súper rápido y vas a querer más y más y viajes y congresos y inscríbete, no lo pienses. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo aquí, Dios mediante, el 4 de octubre. 4 de octubre. Por allá nos estaremos viendo con todo el gusto. Hasta luego, muchísimas gracias.